Hola hermanos, bendiciones. Vamos a hablar un poco más sobre la regeneración. Nosotros estuvimos hablando algo en clase, pero para completar la idea, nosotros vamos a ver algunos textos bíblicos que son muy importantes y una breve lectura sobre la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo mediante la cual la naturaleza divina y la vida divina son dadas. Es una obra sobrenatural. Es por eso que el mismo Jesús, cuando nos habla en Juan, y vamos al texto de Juan en el capítulo 3. Juan capítulo 3 del versículo 3 al versículo 7. Nosotros aquí encontramos algunos, yo diría, datos, aclaraciones, enseñanza sobre la regeneración. Dice el texto: Jesús le contestó, Juan 3, de 3 a 7. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces, hermanos, es en primer lugar una obra sobrenatural donde la naturaleza divina y la vida divina son dadas al hombre. Hay otro texto también, vamos a Tito, capítulo 3, versículo 5, por favor. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, acá, dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Entonces, estimados hermanos, la regeneración es una obra sobrenatural. Por favor, no vamos a pensar que esto se da cuando uno se emociona al oír un mensaje y pasa adelante llorando tras la invitación del predicador. No, esto, hermanos, no demuestra nuevo nacimiento. La regeneración, hermanos, ella es instantánea y llevada a cabo únicamente por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Es otra cosa muy importante. Vimos la primera, que es una obra sobrenatural. La segunda cosa, ella es instantánea y promovida únicamente por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. No hay otro medio para que haya regeneración. En el Evangelio de Juan, vamos a Juan de nuevo, Juan capítulo 5 y el versículo 24, acá nosotros leemos que Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, hay que escuchar la palabra. Hemos visto que hay un proceso y nosotros estamos viendo este proceso que nosotros nombramos el orden de la salvación, y uno de los aspectos
uno de los elementos importantes es la fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Y acá, hablando de la regeneración, es algo instantáneo, no es a medias. No existe nuevo nacimiento a medias. Humanamente hablando, un bebé nace, primero no va a salir la manito, y en un par de días sale a la otra mano. No es, hermanos. Nosotros sabemos que no es así, humanamente hablando, y espiritualmente hablando se da lo mismo. Entonces ella es instantánea y es llevada a cabo únicamente por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, o a través de la palabra de Dios. La regeneración se da cuando el pecador arrepentido, al ser capacitado, fíjense, capacitado por el Espíritu Santo, responde con fe, con la provisión divina de la salvación. Es por eso que el apóstol Pablo dijo: por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense, hermanos, pero hay que haber arrepentimiento. Nosotros en una clase anterior hablamos de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Entonces no es remordimiento, no es llanto, es un cambio, es un deseo de cambiar, es algo que surge de un corazón compungido, de un corazón convencido por el Espíritu Santo. Es, vuelvo a decirle de nuevo, una obra del Espíritu Santo. Entonces esa persona responde con fe. Al oír la palabra, ella es convencida de sus pecados, y esa persona responde con fe, con la provisión divina de la salvación. La regeneración es genuina. La regeneración genuina es manifestada en frutos dignos de arrepentimiento, que se demuestran en actividades y conductas justas. Hermanos, el arrepentimiento conlleva a cambios. Según de Corintios 5:17 dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas, las cosas antiguas han pasado, y aquí todo es hecho nuevo. Hermanos, no podemos creer, no podemos dejarnos engañar por personas que llegan a nuestro redil, a nuestras iglesias, o en medio del pueblo de Dios, pero nos demuestran arrepentimiento. ¿Y qué debemos hacer con esas personas? ¿Esperar y gastar nuestro tiempo, nuestra energía para que se arrepientan y cambien? No. No podemos forzar a que un bebé nazca. Lamentablemente es la verdad. Y muchos se equivocan queriendo que las personas nazcan de nuevo, cuando a lo mejor siquiera el poder del Espíritu Santo ha actuado en sus vidas. Ellas no han demostrado arrepentimiento, no han cambiado de vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver las evidencias del fruto. Las buenas obras serán su evidencia apropiada y fruto. Como dije, hay cambios y enseguida frutos. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, los versículos 19 y 20. Fíjense lo que pasa. El hombre ahora se vuelve una nueva criatura, su cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo. Ya no habita pecado, ya no habita cosas, no habitan cosas que no glorifican a Dios. Fíjense lo que dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu,
los cuales son de Dios. Fíjense que hay dos cosas acá en este texto que nos aclaran bastante. Tanto mi espíritu cuanto mi cuerpo pertenecen al Señor. Entonces, ahora vamos a Efesios, el capítulo 2, el versículo 10, y una vez más vemos cómo se da estos frutos, lo que se da en nosotros, lo que se produce en nosotros después de la regeneración, después del arrepentimiento. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, hermanos, estas buenas obras ahora, ellas son experimentadas hasta el punto en el que el creyente se somete al control del Espíritu Santo en su vida por la obediencia fiel a la palabra. Es otra cosa muy importante, hermanos. Y acá tenemos a varios versículos. Y tenemos por lo menos unos 4 o 5 pasajes bíblicos. Voy a tratar de leerlos y ya casi llegando al final, pero es importante, hermanos, que nosotros tengamos esto en mente, que estas buenas obras, ellas evidencian, ellas demuestran que hemos nacido de nuevo, demuestran nuestro sometimiento, demuestra que realmente pertenecemos al Señor. Vamos a Efesios 5, de 17 a 21. Efesios capítulo 5, del 17 al 21, y fíjese lo que comienza a producir en la vida del creyente. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ya no nos falta tiempo para desglosar, para hablar más respecto a cada versículo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Colosenses 3:16. Estamos hablando de una serie de cosas que surgen en la vida del creyente, que es exactamente este sometimiento al Espíritu Santo. Colosenses 3:16, que dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Segundo de Pedro 4, segundo de Pedro capítulo 4, del versículo 4 al versículo, segundo de Pedro 1, segundo de Pedro 1, de 4 a 10. Dice: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes en la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes en hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Entonces, fíjense, hermanos, cómo es importante esto. Esta obediencia hace que el creyente sea conformado más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a la medida que nosotros vamos entrando en los caminos del Señor, a la medida que vamos obedeciendo, a la medida que nos sometemos a Él, seremos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos al texto. Segunda de Corintios 3, 18. Dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, por el Espíritu. Y hermanos, esta conformidad, esta semejanza que vamos adquiriendo a la medida que caminemos con el Señor, ella llega a su clímax en la glorificación, cuando el Señor venga, cuando todos nosotros, según la palabra de Dios, seremos transformados. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 17. Entonces tenemos ahora, para terminar, tres versículos más. Romanos, o mejor, tres textos más. Romanos 8, 17. Dice: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora vamos también a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro 1, 4. Vamos a ver que palabras del apóstol Pedro: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Y la última cita bíblica vamos a ver ahora en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Así dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Entonces, hermanos, esto es un resumen sobre la regeneración. Hermanos, yo les insto a que ustedes lean, a que ustedes investiguen, a que ustedes lean textos y contextos que hablen más sobre la regeneración. Esto es muy importante, porque, hermanos, yo dudo que una persona pueda saber todo y pueda compartir todo si ella no lee, si ella no se profundiza, si ella no estudia. Así que el Señor les bendiga, y vamos a seguir después. En la próxima lección habrá otro subtema o subdoctrina de la salvación. Muchas bendiciones y hasta pronto.